llega y estamos viendo efectos bastante más rápidos de lo que se proyectó hace años atrás. Ya se esperaba que los cambios fueran paulatinamente en 10 años más, pero muchos de esos años, de esos cambios proyectados se están observando hoy. O sea, hoy día es la premura, justamente es que tenemos que apurar el tranco, sobre todo para disminuir la cantidad de CO2 que hemos estado metiendo en los últimos 20 años. Y que es principal responsable que finalmente la temperatura a nivel atmosférico y oceánico también esté aumentando y exacerbando finalmente estos fenómenos. Y todo parte por acciones individuales, ¿no? Y eso es importante que todos lo entendamos en nuestras casas. Todos podemos hacer algo para finalmente poder paliar el cambio climático. Si bien Chile es un país pequeño con respecto a lo que es su emisión de CO2, es en la región el país que más emite CO2. Entonces, los compromisos que ha adquirido Chile es importante que se cumplan y nosotros de nuestra casa, entendiendo lo que es la eficiencia energética, cuidando la luz, cuidando el agua, ya siendo responsables finalmente con el gasto, podemos contribuir en gran medida a que esto no siga ocurriendo. Y eso es importante. Pero es bien apocalíptico lo que este informe de la ONU, porque dice que si no cambiamos la dirección de aquí al 2020, o sea, de aquí a 2 años más, corremos el riesgo de cruzar el umbral en el que podemos evitar el cambio climático desbocado. O sea, no vamos a evitar el cambio climático, vamos a evitar el cambio climático desbocado, con consecuencias desastrosas para los seres humanos y todos los sistemas naturales que nos sostienen. Es urgente que la sociedad civil, los jóvenes, los grupos de mujeres, el sector privado, las comunidades religiosas, los científicos y los movimientos medioambientales de todo el mundo pidan a los líderes que rindan cuentas. Eso es muy importante porque hay compromisos que se han adquirido y especialmente en el Acuerdo de París que llama justamente a los países a cumplir ciertas metas, especialmente emisión de CO2, pero ojo, acá es difícil que se cumpla si tenemos dos de los principales países del mundo que emiten mayor cantidad de CO2 que no suscriben, como China y Estados Unidos. Obviamente, lamentablemente son países muy importantes del punto del cambio climático. ¿Sí? Claro, pero desde el punto de vista ambiental son países que son importantes a la hora de bajar la tasa de emisión de CO2. Y importante, por ejemplo, recordar lo que pasó con el Acuerdo de Montreal del año 87. El Acuerdo de Montreal del año 87 llamó a la población a disminuir finalmente la emisión de CFC, o los llamados clorofluorocarbonos, que dañaban la capa de ozono. Hoy en día hemos visto cómo la capa de ozono se ha ido recuperando paulatinamente porque en un momento se suscribió políticamente y colectivamente la voluntad de disminuir esas emisiones. Con el CO2 también lo podemos hacer. Si el tema es que justamente hay que acordar las voluntades políticas y cívicas para poder finalmente lograr que esto no siga sucediendo. Y pero estamos como en la quemada, porque cuando la ONU te dice estamos de aquí a 2 años para evitar que el calentamiento global sea desbocado, y por otra parte, como decía el inspector, tú ves que Donald Trump dice yo me salgo del Acuerdo de París, yo no solo no creo en el calentamiento global, que era parte de su discurso, sino que sabemos que hay una razón económica. Estados Unidos tenía que cancelar alrededor de 250 millones de dólares por la emisión de CO2 que hacía. En el fondo, cada país tiene una cuota y si se pasa esa cuota tienes que pagar. Exacto. Entonces acá hay un tema económico, más allá del calentamiento global que Donald Trump no cree, hay un tema de que el tipo no quiere seguir pagando esa cantidad de millones de dólares por la emisión de CO2. Pero si esa es la visión, que yo creo que es esa es la visión. Es esa, que estamos a la vuelta de la esquina con 2 años. Entonces, bueno, pensémoslo en negro. Si en 2 años viene el famoso desbocamiento, ¿qué es el desbocamiento? No, que ya no hay vuelta atrás, yo creo, ¿no? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? A nivel de territorio, o sea, a nivel de geografía, uno puede entender, por ejemplo, que el periodo de la denominada sequía, que hoy en día es bastante cuestionable seguir llamando a una sequía que dura 10 años como tal, y finalmente ya estamos hablando de un cambio de patrón, o sea, prácticamente la zona que nosotros conocemos como Mediterránea ha pasado justamente a un semiárido, de hecho ya el desierto en Santiago está a puertas, ¿ya? Claro, nosotros vamos a ser desierto y el clima que nosotros conocíamos en la zona central va a estar como en Curicó, más o menos. O sea, claro, justamente se evalúan 2 factores, monto de precipitaciones y aumento de las temperaturas. Tener menos agua, claramente en un país que depende fuertemente de la materia extractiva, especialmente lo que tiene que ver con, primero, la alimentación, es clave. O sea, tenemos toda la zona central, centro-sur de Chile, que es justamente el corazón agrícola de nuestro país, que se ve fuertemente impactado por la disminución de agua. No digamos lo que está pasando con los glaciares, que prácticamente todos nuestros glaciares, nuestros 24.000 glaciares que tiene nuestro país, están muy amenazados por retroceso. Entiendo que el glaciar es la cuenta de ahorro de agua para el verano, cuando estamos más, finalmente la requerimos en mayor cuantía, ¿ya? Entonces, esto es un efecto que va a generar esencialmente disminución muy importante en el recurso hídrico, que es fundamental justamente para la sobrevivencia y para la afectación, sobre todo de la base alimentaria.
Y eso es un tema muy importante también, además cómo nuestras ciudades se adaptan. Chile es un país que no tiene muchos recursos, si bien dentro de la zona seremos tal vez que tiene el mayor PIB, pero no tenemos tantos recursos y aún estamos bastante atrás con respecto a lo que es infraestructura. Pero ¿por qué se habla de ya que la peor crisis va a ser la crisis del agua, verdad? Que finalmente los países que tienen campos de hielo sur, por ejemplo, el fondo que tienen agua, esos países finalmente van a adquirir mucho valor, su tierra. Pero, claro, la crisis del agua por un lado, pero por otro lado vemos que los tifones, los huracanes, cada vez se van a ir potenciando más y vienen con más agua. Entonces es como sequía en algunos lados, pero más agua en otros lugares. Es que ese es un punto, ¿ya? Porque, ¿qué dice la proyección con respecto a las precipitaciones en nuestro país? Que las precipitaciones van a ser menores, vamos a tener menos lluvia, pero concentrada en tiempos más cortos. Sí. ¿Ya? Por lo tanto, cuando llueve muy intensamente, esa agua escurre rápidamente y se pierde. Se pierde. Sí. Tenemos que darle la vuelta al tornillo. Tratar de generar infraestructura para capturar esa agua. Claro. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. No desperdiciar el recurso. Justamente. Y eso es justamente el desafío. ¿Ya? Y también pasa también porque tenemos dos caminos, esencialmente, y nuestro camino es adaptarnos y mitigar. Y la adaptación significa, entendiendo que Chile es esencialmente 80 población urbana, adaptar y preparar nuestras ciudades. Y eso es clave hoy en día para la sustentabilidad de nuestro territorio. Pero tú dices, Chile no tiene tantos recursos. Yo siento que Chile tiene los recursos, pero no los aprovecha. O sea, tiene viento para generar electricidad. Tiene agua en la cordillera desierto, que se desaprovecha. Tiene el desierto para generar, por ejemplo, energía solar. Y en el sur tenemos los glaciares, tenemos los ríos también. Y eso también es llamativo, sobre todo hablando de los glaciares. Tenemos imágenes que hablan justamente del cambio climático. Claro, porque estamos conversando. hablo de recursos, hablo de la prioridad en invertir en infraestructuras. Claro. Claramente tenemos recursos de agua, tenemos muchísimos. Somos uno de los países de la región que tiene mayor cantidad de reservas de agua. Y justamente, como tú dices, es cómo ocupamos el agua. Y ese es el tema clave en el futuro. Y cómo justamente hacemos que nuestras ciudades puedan adaptarse a este cambio. Y hoy en día pasa por un tema muy sencillo: forestar nuestras ciudades. Necesitamos, hoy día Santiago tiene alrededor de 3 millones de árboles. ¿Ya? Perdón, 6 millones de árboles. Y necesitamos 18 millones de árboles. 18 millones. Ahora, esos árboles, Pablo, necesitan agua para crecer. Justamente. Y el agua se está volviendo escasa. Sí. La próxima crisis, lo han advertido todas las autoridades, va a ser la crisis del agua. Por eso es muy importante. Un recurso que cada vez se vuelve más escaso y que uno ve, por ejemplo, los embalses. Yo ahora este fin de semana fui para el norte y veía lo seco que está en nuestro país. O sea, si aquí en Santiago hay, con suerte, mañana se acaba el invierno y con suerte vamos a llegar a los 200 milímetros de lluvia en Santiago, con suerte. Y salvamos este fin de semana. El 18, así como... Salvamos este fin de semana. Con suerte, cuando lo normal son 330. Tú ves para el norte menos aún. Menos agua, claro. Menos aún. A mí no me tocó ni un día de lluvia, ni siquiera con llovizna, donde yo estuve. Estuve en la 4ª región. Entonces, claro, es un panorama que uno dice... En algún momento vamos a tener déficit de agua, vamos a tener racionalización del agua, los embalses... Aumento de temperatura. Los embalses se están quedando sin agua. El embalse Puclaro, aquí el embalse del Yeso, los embalses que hay más para el norte también, uno ve, pucha, tienen un poquito de agua, pero de aquí hasta el próximo invierno no vamos a tener más lluvia prácticamente. Ahora, los embalses del norte están, de alguna manera, se han ido recuperando allá, hay que ver el saldo, pero hay que ver justamente cómo ocupamos más eficientemente los recursos, y eso es clave, ¿ya? Y por eso vuelvo un poco el tema del árbol, porque es bien importante como el árbol como medida de mitigación del cambio climático. Entiendo que hoy día, claro, tú me dices el agua, pero justamente lo que se requiere justamente como medida de sustentabilidad es forestar, pero con especie nativa. Exacto. Y eso es fundamental. Claro, porque el eucalipto no nos sirve, claro. absorbe mucha agua, ¿no? Claro, justamente el agua. Yo rescato experiencias como de la comuna de Macul, ya, justamente acá, estamos justamente en una comuna que aprendió de la experiencia de la nevazón del 2017 y justamente decidió de que aquí en adelante solamente forestar con nativos. Es una muy buena práctica que deberían hacer muchas otras comunas. Y no con el plátano oriental. Claro, que el plátano oriental sabemos que consume mucha agua y además desde el punto de vista de lo que es la raíz bastante dañina desde el punto de vista urbano. Pero eso es un paso, o sea, no es caro, ¿ya? Y se requiere una política clara con respecto, sobre todo, por ejemplo, a no seguir dañando nuestro árbol. Hoy día vemos que los árboles se desmochan, se dañan, en fin. Hay pasos que podemos hacer
que no son tan costosos para mitigar y adaptar esencialmente en nuestras ciudades. Y cada esfuerzo vale, cada esfuerzo suma, y eso es lo importante finalmente. Incluso aquellos que no creyeron en alguna oportunidad en el cambio climático y que hoy día se están dando vuelta a la chaqueta un poco. Donald Trump es uno de ellos. En junio del año pasado se retiró del Acuerdo de París. Exacto. Y hace algunos meses anunció, primero, que cree en el cambio climático y que podría volver a este acuerdo si es que no perjudica los intereses de Estados Unidos. Dice Donald Trump que le preocupa mucho el medio ambiente, me preocupa el planeta, queremos agua y aire limpio, pero también negocios que puedan competir. Y el Acuerdo de París, según Trump, no beneficia a los Estados Unidos porque interponía sanciones económicas ante el mayor consumo justamente o explotación de los recursos. Y se abre la posibilidad de volver al acuerdo porque ahora dice cree en el cambio climático. Una vuelta de la chaqueta, pero... O sea... Doña Vuelta Carnero. No, impresionante, pues de hecho destaco también el discurso que dio hace unos días atrás Harrison Ford, el famoso intérprete de Han Solo, que llamó... El actor, llamó a la gente... Indiana Jones. Justamente, Indiana Jones, entre tantos papeles, que llamó a la población a no votar más por líderes que no creen en la ciencia. Claro. Claramente un tirón de oreja por lo que está ocurriendo en su país y también en el mundo, o sea... Hoy en día claramente necesitamos líderes que entiendan este problema. Y eso también, ojo, cuando también vayamos a votar, votemos informados con respecto a la conciencia que hay con respecto al tema. Yo recuerdo en su momento cuando se hizo la campaña política que habían, si no me equivoco, 11 candidatos en su momento donde estaban todos, revisar los discursos y ninguno hablaba del cambio climático. Lo que es preocupante. Acá en Chile. Acá en Chile, es la última elección. O sea, no vi ningún... Sí, suena como un discurso bonito, claro, pero no había como hondero, estar preocupado, pero a la hora de los que hubo... La verdad que no hay mayores políticas para claro, eso. Justamente hoy día, claro, hay un documento que es de muy buenas intenciones, ya, pero justamente necesitamos hoy día elementos más contundentes para justamente llevar adelante. Yo destaco el trabajo de justamente el ministro anterior, que hizo claramente, tuvo una muy buena línea con respecto a esto, pero esto necesita continuidad. Ya, porque como dice justo el informe de la ONU, el cambio climático es ahora, no es algo que viene, está ocurriendo ya, y mucho más rápido de lo que creíamos hace años Además atrás. que el problema, Pablo, como de las autoridades, que destaco lo que tú decías de Macul, que todas las autoridades como que quieren hacer cosas a corto plazo, porque obvio, se quieren llevar los aplausos, se quieren llevar el reconocimiento, y finalmente sabemos que esto no es algo que sea a corto plazo. Entonces, evidentemente que tú no vas a ver los frutos de las decisiones que tú tomes ahora, no lo vas a ver ahora, quizás no te va a servir para una posible reelección después, pero eso es lo que pasa con las autoridades. Claro, tiene que ver, en el fondo no puedes creer como desde la política el tema del cambio climático. El cambio climático. Pero entonces, por eso, aquí viene el alcalde de Macul en ese sentido, porque es un fruto que él no lo va a ver, pero que sí, porque ¿cuánto se demora un árbol en crecer? O sea, no se demora 4 años. No, claro. Se demora, el periodo que están en la alcaldía, se demora de repente 15, y sobre todo los nativos, que sabemos que el árbol nativo es muy lento de crecimiento, a diferencia del eucaliptus, por eso que trajeron millones, porque crecen súper rápido. Ahora, entonces ese es el problema de las autoridades. Lo que pasa con Donald Trump puntualmente, no hay que ser ingenuo, yo insisto, hay un tema económico detrás. Hay un tema de que Estados Unidos tenía que desembolsar una importante cantidad de millones de dólares por la contaminación que estaba ejerciendo con el CO2. O sea, eran alrededor de, no sé si me equivoco, Pablo, pero creo que eran 250 millones de dólares. Más menos. Yo creo que pues más. Pero... Yo creo que mucho más. Piensa que 250 millones es lo que vendieron recién estos chilenos. No, te digo así como casi que mensual. Es una cosa así como... Entonces, en el fondo, el tipo se sale porque no están dispuestos a seguir pagando esa cantidad de plata. Entonces, la mejor manera de salirse del Pacto de Brasil, es decir, o sea, del Pacto de París, es decir, ¿sabéis qué? No creo en esta cuestión. Esta cuestión es mentira, así que como es mentira, yo no sigo pagando, y como yo no sigo pagando, chao. Pero es mirarse el ombligo nomás, po. Pero por supuesto que sí, po. Y esto ha tenido consecuencias. Acuérdate, desde que este tipo se sale, desde que el presidente de Estados Unidos se sale del Pacto de París, ¿cómo le han llegado las catástrofes? Una tras otra. Sí. Estados Unidos, pero huracán María, una tras otra, constantemente. Los incendios forestales en California, el aluvión en California, no ha parado.
Entonces ahora yo creo que por algo empieza a decir, bueno, a replantearse la opción de volver, a replantearse la opción de que existe. Un tema, porque, ojo, además ya estamos cerca de la temporada de incendios forestales. O sea, él tiene la información de primera mano. Y claro, de hecho tiene la NASA, de hecho prácticamente la NASA de alguna manera ha tratado de ocultar todos sus documentos, cuando la NASA es uno de los grandes elementos que investiga el cambio climático. Entonces para todos los que estamos en este tema, es lamentable cómo se ha tapado información que es fundamental para analizar lo que se nos viene, y especialmente en un territorio como Chile, que justamente la Nación Unida salió a reconocer como es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Y justamente todos los geocientíficos que de alguna manera estamos trabajando en investigando lo que puede pasar y lo que está pasando, es fundamental primero tener los datos y justamente el apoyo para seguir trabajando en esta Pablo, estamos contra el tiempo, es ahora cuando tenemos que tomar entonces las medidas necesarias para que no sea catastrófico este cambio climático.